Desde tiempos muy antiguos, la preexistencia de Cristo ha sido un tema de mucho debate y opiniones encontradas. ¿Existía Cristo desde antes de la creación del mundo o su vida inició después de que María lo dio a luz? ¿Cuál de estas dos opiniones considera usted cierta y qué nos dice la Biblia sobre este tema? Acompáñanos a debatir este tema. Hola Isael, ¿cómo estás? Hola, yo estoy muy bien, Paulina. ¿Y tú qué tal? Yo estoy bien, gracias a Dios. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Qué es la preexistencia? Bueno, la preexistencia en el campo teológico es el término que se utiliza para referirse al tema de la existencia de Cristo antes de su concepción aquí en la tierra. Es un término compuesto por dos palabras, un prefijo pre que significa antes de antelación en el espacio y el tiempo, y la palabra existencia que se refiere al ser, al vivir, a la esencia de la vida como tal, ¿no? Entonces, preexistencia se refiere a la existencia anticipada a un hecho o a un momento. Perfecto. Según Fausto Socino y el socionianismo, la existencia de Cristo tomó lugar después de que María lo dio a luz y no antes. ¿Consideras esto cierto? Yo no quiero emitir un juicio personal sobre la tendencia de ese gran pensador italiano. No obstante, discrepo de él en algunos puntos debido a que considero que de acuerdo a la palabra de Dios hay cosas que él expresó que no son del todo ciertas. Y me explico. Concateno en el hecho de que él consideraba a Jesús un profeta y que proclamaba el mensaje de la salvación, de la voluntad de Dios para el ser humano aquí en la tierra. Él también emitía que María fue que dio a luz a Jesús milagrosamente. También explicaba que Jesús alcanzó la inmortalidad de su vida pasada la crucifixión. Son términos que bíblicamente se le pueden encontrar registros bíblicos. Pero cuando él expresaba y su movimiento de que la Trinidad divina no existe, no es real y de que la preexistencia de Jesucristo no era real como tal, son cosas un poquito dudables que tenemos que analizar con un poquito de detenimiento bíblicamente. No estoy de acuerdo con él en ese punto. Comprendo. ¿Tienes alguna referencia bíblica para sustentar que existía Cristo antes de venir a la tierra? Bueno, la Biblia tiene varios versículos bíblicos que dan luz sobre ese tema. Podríamos iniciar con el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Es una parte donde la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De acuerdo a los pensadores, teólogos más conservadores y hasta liberales, consideran que el término, el verbo pluralizado en ese contexto hacer, cuando se utiliza como hagamos, se refiere a una especie de cónclave o conversación que existía en el cielo cuando se iba a tratar el tema de la creación del hombre. Por consiguiente, se entiende de que en ese versículo se da luz a que existía Cristo desde antes de la creación. Se especula de que Dios estaba hablando con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Pero existen otros versículos que arrojan una luz un poco más clara sobre el tema. Podríamos citar Juan, capítulo 8, versículo 58, donde Cristo le dice a la multitud que antes que Abraham ya él era. Él dice, antes de Abraham yo soy. Entendemos clara y objetivamente que la Biblia le da paso a Abraham y que vemos a Abraham en el contexto bíblico terrenalmente primero que Jesús. No obstante, cuando Jesús expresa que es antes que Abraham, nos da a entender de que él existía en la conjetura universal antes de tener su concesión aquí en la tierra. Juan 1, versículo 1 también da una luz clara sobre ese punto. Si entendemos de que Jesús es el verbo de Dios, podremos entender que capítulo 1, versículo 11, dice de manera clara en el versículo 1, para ser enfático, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 2, habla y dice de manera clara que al principio él estaba con Dios. Entonces, si el verbo era Jesús, de acuerdo a los estudiosos que han profundizado en ese término, consideramos que el verbo en el principio estaba con Dios y eso da a entender claramente de que realmente Jesús existía antes de tener su concepción aquí en la tierra. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, reitero, habla de manera clara de que él estaba con Dios en el principio. Y hay uno que yo quisiera citar públicamente aquí, en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, si me permite por favor leerlo, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O
sea, cuando dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, nos induce a creer, a considerar que su existencia fue previa a su concepción terrenal.